Álvaro Duarte salió de la reunión. Su rostro estaba oscuro, tormentoso. Su secretaria lo seguía con cautela. «Coronel, su esposa ha llamado otra vez», dijo. «Es urgente». No conteste. Él ni siquiera giró la cabeza. Caminó directo a su despacho. Era la quinta llamada de Elena ese día. Álvaro se aflojó la corbata, irritado. Su mente estaba ocupada con el plan de reforma militar. ¿Cuándo tenía tiempo para las exigencias de una mujer? La puerta del despacho se abrió. Elena estaba en el umbral, con un documento en la mano. «Álvaro, quiero el divorcio». Capítulo 1. El día del renacimiento. «Álvaro, quiero el divorcio». Me quedé en la puerta de su despacho, observando cómo el asombro recorría su rostro. Sentí una satisfacción que no puedo describir con palabras. En mi vida anterior, renuncié a mi carrera por ese hombre. Renuncié a mis sueños. Me convertí, por voluntad propia, en esposa de militar. Soporté los susurros y las miradas en el complejo. ¿Y qué recibía? ¿Cambio? Su frialdad cuando estuve gravemente enferma, su ausencia cuando más lo necesité, y la dulzura de su reencuentro con su primer amor después de que yo muriera y me enterraran. ¿Qué tontería estás diciendo? Álvaro frunció el ceño y se puso de pie. Acabo de salir de una reunión. Estoy agotado. No hagas una escena. ¿Una escena? Solté una risa fría y puse el acuerdo sobre su escritorio. No estoy haciendo una escena. Hablo completamente en serio. Este es el acuerdo de divorcio. Ya lo firmé. Solo falta tu firma. El rostro de Álvaro se puso pálido al instante. Elena, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? Claro que la tengo. Lo miré con calma. Quiero divorciarme de ti. A este hombre, en mi vida anterior, le entregué todo lo que tenía, y al final morí sola en una cama de hospital sin ver siquiera su rostro. Ahora que tengo una segunda vida, no volveré a caminar ese camino. Has perdido la cabeza. Álvaro avanzó hacia mí. ¿Por qué querrías el divorcio de la nada? ¿Alguien te metió ideas en la cabeza? Retrocedí, esquivando la mano que intentó agarrarme. Nadie me dijo nada. Simplemente lo pensé por mí misma. Álvaro, este matrimonio fue un error desde el principio. Un destello de pánico cruzó sus ojos. ¿Un error? Llevamos 3 años casados. Las cosas han ido bien entre nosotros. Casi me río en voz alta. En mi vida anterior, creí lo mismo. Me decía que su horario ocupado le impedía estar en casa, que eso era natural. Me decía que su frialdad era solo su carácter reservado. Me decía que su falta de interés por mi salud era normal en los hombres del ejército. No fue hasta que morí. Y lo vi, llorando en brazos de su primer amor, Elisa Rojas, en mi propio funeral, que finalmente lo entendí. No era incapaz de querer. Simplemente nunca me quiso a mí. Álvaro, pregúntate con honestidad. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me miraste? Lo miré fijo a los ojos. ¿Sabes qué es lo que más amo? ¿Sabes cuándo es mi cumpleaños? ¿Sabes por qué he estado yendo al hospital últimamente? Su expresión se congeló. Ya había visto esa mirada antes, en mi vida anterior. Cuando lo confronté desde mi cama de hospital, puso la misma cara. Perdido, confundido. Y bajo todo eso, un destello de culpa e irritación por sentirse expuesto. He estado ocupado con el trabajo. He sido negligente, lo admito. Pero eso no es razón para el divorcio. Intentó abrazarme. Elena, para esto, vamos a casa y hablemos con calma. ¿Hablar de qué? Lo empujé, fría. ¿De lo ocupado que estás? ¿De cuántas de mis llamadas ignoras? ¿O de la mujer que ya está en tu corazón? La expresión de Álvaro cambió al instante. ¿De qué hablas? ¿Me equivoco? Reí, con la voz cargada de burla. Álvaro, Elisa Rojas vuelve al país. ¿Lo sabías? Sus pupilas se contrajeron con fuerza. Claro que sí, era igual que en mi vida anterior. Él sabía del regreso de Elisa mucho antes que yo. ¿Qué tiene que ver
que ella vuelva con nosotros? Se esforzó por mantener la calma. No seas paranoica. ¿Eso crees? Saqué el teléfono y le mostré un mensaje. Entonces, ¿cómo explicas esto? El mensaje había llegado esa misma mañana. La remitente, Elisa Rojas. Vuelvo la próxima semana. Me gustaría verte. ¿Está bien? En mi vida anterior recibí el mismo mensaje. Pero entonces elegí confiar en él. Elegí creer que solo eran viejos amigos. Pensándolo ahora, comprendo lo tonta que fui. Álvaro leyó el mensaje y su rostro se oscureció por completo. ¿Ella te lo envió a ti? ¿A quién más? Guardé el teléfono. Álvaro, ¿de verdad creíste que no sabía nada? Elisa es tu primer amor. Estuvisteis juntos en la academia militar. Ella se fue, vino a estudiar al extranjero y solo entonces te casaste conmigo. Ahora que vuelve, ¿no estás emocionado? El despacho cayó en un silencio tan denso que asfixiaba. El rostro de Álvaro estaba oscuro como el agua estancada. Durante un largo momento no dijo nada. Esperé. Esperé su explicación. Esperé su negación. Pero no llegó ninguna. Igual que en mi vida anterior, eligió el silencio. Parece que tenía razón. Me agaché y recogí el acuerdo de divorcio de su escritorio. Ya que no vas a firmar. Nos veremos en el juzgado. Elena. Finalmente habló, la voz cargada de ira. No lleves esto demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Me giré para mirarlo, los ojos vacíos de calidez. Álvaro, él, que ha llegado demasiado lejos eres tú. En 3 años, ¿qué me has dado además del título de esposa de militar? ¿Qué más me has dado? Cuando estuve enferma, trabajabas horas extra. Cuando estuve sola, estabas en reuniones. Cuando te necesité, siempre tenías algo más importante que hacer. Ahora que soy yo quien elige irse, resulta que soy yo quien va demasiado lejos. Sus palabras me dejaron sin argumentos. Respiré, hondo, estudiándome a mí misma. Álvaro, dejemos de torturarnos el uno al otro. Hay alguien más en tu corazón, y no quiero seguir en este matrimonio sin sentido. El divorcio es mejor para los dos. Con eso, me di la vuelta y me marché. Su voz llegó desde atrás, baja y amenazante. Elena, si cruzas esa puerta, no pienses en volver. Me detuve un momento, pero no me giré. Nunca planeé volver. Al salir del complejo militar, alcé la vista al cielo. La luz del sol era perfecta. Ni una sola nube. Esta vez voy a vivir para mí misma. Capítulo 2. Ondas de choque en el distrito militar. Apenas había salido del complejo cuando mi suegra, Carmen Duarte, me llamó. Elena, ¿a dónde has ido? Vuelve a casa. Te he hecho sopa de pollo. Al oír su voz, suave al otro lado de la línea, un torbellino de emociones confusas se agitó en mi pecho. En mi vida anterior, Carmen había sido amable conmigo, al menos en apariencia. Se preocupaba por mi salud, me hacía sopa, me consolaba cuando Álvaro estaba demasiado ocupado para volver a casa. Pero después de mi muerte, fue la primera en apoyar que Álvaro y Elisa estuvieran juntos. Ya se ha ido. Álvaro aún es joven, no puede arruinar el resto de su vida por una mujer muerta. Eso fue lo que dijo después de mi funeral. Escuché cada palabra, con total claridad. Mamá, tengo algo que resolver. Volveré más tarde. Intenté mantener firme la voz. ¿Qué es tan urgente? ¿No dijo Álvaro que volvería temprano a cenar contigo? ¿Volver temprano a cenar conmigo? Solté una risa amarga. En mi vida anterior, ese mismo día, Álvaro había dicho exactamente esas palabras. Pero al final nunca llegó. El trabajo se interpuso, como siempre. Esperé sola en casa hasta muy tarde. Y Carmen me consolaba diciendo que la esposa de un soldado debía aprender a comprender. Mamá, puede que tenga que trabajar horas extra esta noche. No hace falta esperarlo. Colgué, tomé un taxi y fui directo al bufete de abogados. Ya que Álvaro se negaba a firmar los papeles del divorcio, iría por la vía legal. La
Abogada escuchó mi situación y frunció el ceño. Señora Ruiz. Su esposo es un alto mando militar. Un divorcio a su nivel requiere aprobación de la organización. Y, francamente, los motivos que cita podrían no ser suficientes. ¿Qué quiere decir con insuficientes? Diferencias irreconciliables, personalidades incompatibles. El tribunal suele recomendar mediación primero, a menos que haya algo claro. Infidelidad, violencia doméstica. Guardé silencio. En mi vida anterior, Álvaro sí tuvo algo con Elisa, pero fueron cuidadosos. No, dejaron pruebas. Entonces, ¿qué necesito hacer? Le sugiero negociar primero con su esposo. Si él acepta, el proceso se simplifica mucho. Si no, necesitaremos más pruebas. Salí del bufete y caminé sin rumbo por la calle. El teléfono no dejaba de vibrar. Álvaro, llamando una y otra vez. No contesté. No volví al complejo hasta las 8 de la noche. En cuanto crucé la puerta, vi a Carmen sentada en el salón con varias esposas de oficiales. Marta habló primero. Elena ha vuelto. Ven a sentarte con nosotras. Estábamos charlando. Me cambié de zapatos y entré al salón. Conocía a todas esas mujeres. Eran esposas de altos mandos. Y no había nada que les gustara más que el cotilleo doméstico. Elena, oí que fuiste a ver a Álvaro hoy, preguntó Carmen con una sonrisa. Respondí sin ánimo. Álvaro está tan ocupado con el trabajo. No, deberías molestarlo, añadió Marta. Como esposas de militares, tenemos que aprender a apoyar a nuestros maridos en silencio. Eso es, coincidió otra esposa. Los hombres están ahí fuera sirviendo al país. Nosotras sostenemos el hogar. De pronto me pareció todo tan absurdo. En mi vida anterior pensaba igual. Creía que ser esposa de militar significaba apoyar sin condiciones, soportar la frialdad y el abandono. Ahora entendía que era pura autoengaño. Elena, ¿por qué no dices nada?, preguntó Carmen, preocupada. Estoy cansada. Quiero descansar. Me levanté. Seguid charlando. Subo arriba. Ignoré sus llamados y subí directo al dormitorio. La habitación estaba exactamente igual que siempre. Simple, ordenada, sin rastro de vida. Ese era mi matrimonio con Álvaro. Armonioso en la superficie, frío como una bodega de hielo por dentro. Saqué una maleta y empecé a empacar mis cosas. No mucha ropa, aún menos joyas, sobre todo lo esencial. A mitad de camino, la puerta se abrió de golpe. Álvaro estaba en el umbral, el rostro oscuro. ¿Qué haces? Empaco. No levanté la vista, seguí doblando ropa. ¿Empacas para ir a dónde? Se acercó. Elena, deja de montar una escena. No es montando una escena. Me enderecé y sostuve su mirada. Álvaro, ya había una abogada hoy. Si no aceptas un divorcio mutuo, presentaré la demanda. Su expresión se oscureció aún más. ¿Estás loca? ¿Tienes idea de las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Soy un alto mando militar. Si armas un escándalo así, arruinará mi reputación, mi carrera. Al oír eso, no pude evitar reír. Así que lo que te importa es tu reputación, tu carrera, no nuestro matrimonio. Elena, no seas irrazonable. Intentó tomarme la mano. Sea cual sea el problema, podemos resolverlo poco a poco. ¿Pero divorcio? Jamás. Aparté la mano. ¿Por qué no? Porque va a dañar tu carrera. No es solo mi carrera. Respiró hondo. Somos marido y mujer. Deberíamos entendernos, apoyarnos. Solté una risa fría. Álvaro, ¿alguna vez me has entendido? Se quedó mudo. ¿Dónde estabas cuando estuve enferma? ¿Dónde estabas cuando estuve sola? ¿Dónde estabas cuando te necesité? Me acerqué paso a paso. Tu idea de entenderme es solo que yo entienda tu agenda, tu falta de elección, tu frialdad hacia mí,
Abrió la boca, pero no salieron palabras. Álvaro, no quiero vivir así nunca más. Volví a empacar. El divorcio es lo mejor para los dos. En ese momento, Carmen empujó la puerta. Álvaro, Elena, ¿qué está pasando? Vio la maleta y su rostro. Palideció. Elena, ¿a dónde vas? No respondí. El rostro de Álvaro estaba oscuro, como tormenta. Mamá, por favor, vete. Necesito hablar con Elena. No hay nada que hablar. Cerré la maleta. Ya tomé mi decisión. Elena. Álvaro. Finalmente explotó. Si cruzas esa puerta, se acabó para siempre. Me detuve, me giré y lo miré. Álvaro, se acabó hace mucho tiempo. Simplemente no lo sabías. Con eso, arrastré la maleta fuera del dormitorio. Detrás de mí, Carmen sollozaba y Álvaro rugía. No miré atrás. Esta vez, nunca miraría atrás. Capítulo 3. Choque de voluntades. Me mudé a un pequeño apartamento en la ciudad, uno que había alquilado como estudio 3 años antes. Al casarme, lo dejé. Ahora volví a alquilarlo. La casera, la misma anciana de siempre, se sorprendió al verme. Elena, ¿no te habías casado? ¿Por qué vuelves a alquilar? Hay algunas cosas que necesito resolver. No di más explicaciones. Pagué 3 meses por adelantado. Llamé a mi abogada para confirmar el proceso del divorcio. Señora Ruiz, ¿está absolutamente segura? Según entiendo, su esposo tiene un puesto muy alto en el distrito militar. Si se niega a cooperar, este caso será cuesta arriba. Estoy segura. Colgué y empecé a organizar mis viejos archivos de trabajo. Antes de casarme era escritora independiente, especializada en artículos de viajes y gastronomía. Después de la boda, para acomodarme a la carrera de Álvaro, había abandonado casi todos mis proyectos. Bueno, era hora de empezar de nuevo. Abrí el portátil y empecé a escribir correos a antiguos colaboradores. Hola, soy Elena Ruiz. No sé si me recuerdas. Estoy volviendo al trabajo y me preguntaba si tenéis algún proyecto que encaje conmigo. Una respuesta llegó casi de inmediato. Elena, por fin vuelves. Fantástico. De hecho, tengo algo perfecto para ti. Un reportaje de viajes en profundidad sobre los pueblos antiguos de Yunnan. ¿Te interesa? Los ojos se me llenaron un poco de lágrimas al leerlo. Así que la gente todavía me recordaba. La gente todavía me quería. En mi vida anterior pensaba que ser una buena esposa de militar era todo mi valor. Ahora entendía que todavía tenía una vida propia. Estaba escribiendo la respuesta cuando sonó el timbre. Pensé que era un repartidor, pero al abrir la puerta era Marta, con una fiambrera térmica en la mano, la expresión llena de preocupación. Elena, ¿qué haces tan lejos? Álvaro está muy preocupado. No la invité a pasar. Estoy bien. No hace falta que te preocupes. ¿Cómo que no? ¿Hace falta? Frunció el ceño. Sean cuales sean vuestros problemas, deberíais resolverlos en casa. Salir corriendo así, ¿qué logra? Lo que pase entre Álvaro y yo no es asunto tuyo. Marta pareció incómoda con mi tono frío. Elena, no lo digas así. Somos amigas desde hace años. Claro que me preocupo. Casi me río en voz alta. ¿Dónde estaba esa supuesta amiga cuando estuve enferma, en mi vida anterior? Después de mi muerte, ella fue una de las que animó a Álvaro a rehacer su vida. Los muertos se han ido, decían, pero los vivos siguen, viviendo. Marta, si has venido a defenderlo, entonces, vete, por favor. Empecé a cerrar la puerta. Ella metió la mano para detenerla. Elena, solo escúchame. Álvaro estuvo completamente distraído en la reunión de ayer. Incluso el comisario político le preguntó si se sentía bien. Mira el impacto que está teniendo tu berrinche en su trabajo. Deberías volver. Sea lo que sea, podéis hablarlo con calma. Marido y mujer no guardan rencor de un día para otro. La miré, fría. Marta, ¿sabías que Álvaro tiene a otra persona en el corazón? Su expresión cambió. ¿De qué hablas? Elisa, Rojas vuelve al país.
¿Lo sabías? El rostro de Marta se puso rígido. Claramente, lo sabía. Elena, eso es todo pasado. La esposa de Álvaro eres tú ahora. Sí, soy su esposa. ¿Pero qué soy en su corazón? Sonreí con amargura. Marta, si tu marido tuviera otra en el corazón, ¿serías tan magnánima? Se quedó sin palabras. Si no hay nada más, por favor, vete. Cerré la puerta. A través de ella todavía oí su voz. Elena, cálmate. No hagas nada precipitado. La ignoré y volví al ordenador. Por la tarde vino Carmen. Esta vez no venía sola. Álvaro estaba con ella. Elena, abre. Sé que estás ahí, dijo la voz de Carmen desde fuera. No me moví. Elena, sal. Hablemos, siguió la voz. Álvaro, seguí sin responder. Se quedaron ahí media hora. Al final se fueron. Esa noche sonó el teléfono. Un número desconocido. Soy yo, Elisa Rojas. La mano se me tensó sobre el teléfono. ¿Qué quieres? Oí que te divorcias de Álvaro. Su voz llevaba un tono cauteloso, tentativo. No es asunto tuyo. Creo que te debo una explicación. Respiró hondo. Álvaro y yo somos de verdad solo amigos. No hay nada entre nosotros. Nada entre ellos. Creí esas mismas palabras en mi vida anterior. Mirando atrás, resulta risible. Elisa, haya algo, entre vosotros o no, no me importa. Mi voz era plana. Álvaro y yo nos divorciamos porque nuestro matrimonio terminó. No tiene nada que ver contigo. En serio, pareció soltar un suspiro de alivio. Me alegra oír eso. Temía que mi regreso hubiera causado problemas entre vosotros. No los ha causado. Mi tono era ligero, indiferente. Por cierto, felicidades por volver. Gracias. Hizo una pausa. Elena, Álvaro es en realidad un buen hombre, solo que no sabe expresarse. Intenta comunicarte con él. No actúes por impulso. Un buen hombre que no sabe expresarse. Al oír esas palabras, una ola de náusea me subió por el pecho. Elisa, mi matrimonio con Álvaro no es asunto tuyo. Lo sé. Solo. Colgué. Esta mujer, en mi vida anterior, había usado exactamente la misma máscara. Fingir que quería que nos reconciliáramos mientras en secreto deseaba que nos separáramos. Ahora por fin había conseguido su deseo. Apagué el teléfono y me tumbé en la cama. Mañana iría al juzgado a presentar el divorcio. Esta vez no le daría a nadie otra oportunidad. Capítulo 4. Frente a frente en el juzgado. La demanda ya estaba presentada. Me senté en el bufete, escuchando a mi abogada exponer las posibilidades. Señora Ruiz, su esposo contrató al mejor equipo legal de la capital. Parece que no tiene intención de cooperar. Lo sé. No esperaba menos. Álvaro no soltaría fácilmente. No por amor, sino por orgullo. Pero no se preocupe. Tenemos un caso sólido bajo la nueva ley de matrimonio. Sí, una parte insiste en el divorcio, y el vínculo se ha roto de verdad. El tribunal lo concederá. ¿Cuánto tiempo tomará? Si todo va bien, de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. En mi vida anterior, estuve enferma 3 meses antes de morir. Esta vez tenía todo el tiempo del mundo. Una cosa más, me recordó la abogada. Sobre la división de bienes. Su esposo tiene ingresos considerables e inversiones. Usted tiene derecho a una parte justa. No quiero el dinero. La abogada pareció sorprendida. ¿No lo quiere? Es su derecho legal. Solo quiero mi libertad. Al salir del bufete pasé por el banco y cancelé todas las tarjetas que Álvaro me había dado al casarnos. No quería ni un céntimo de ese dinero. Esa tarde recibí una llamada de la editora de la revista de viajes. El reportaje sobre Yunnan está confirmado. Puede salir la próxima semana. Es pronto. Sí, es justo la mejor temporada para viajar. ¿Estás bien yendo sola? Sin problema. En realidad quería alejarme de esta ciudad un tiempo.
Esa noche, al volver al apartamento, encontré un recipiente de comida junto a la puerta. Dentro había gachas de mijo y verduras encurtidas, con una nota. Elena, sé que te encantan las gachas de mijo, así que las hice especialmente para ti. Sea lo que sea que esté pasando, ven a casa y hablemos. No sufras ahí sola. Leyendo eso, los ojos me ardieron de calidez. Sería mentira decir que no me conmovió. Carmen siempre me había tratado bien, después de todo. Pero entonces pensé en cómo se comportó después de mi muerte en mi vida anterior. Y ese destello de calidez se transformó rápido en indiferencia fría. Los corazones cambian cuando chocan los intereses. Los lazos de sangre siempre pesarán más que los lazos matrimoniales. Vertí las gachas por el fregadero, rompí la nota en pedazos y la tiré a la basura. Al día siguiente llegó la citación del tribunal. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Apenas la recibí cuando llegó la llamada de Álvaro. Elena, ¿de verdad vas a llevar esto a juicio? Esto no es llevar nada. Es el proceso debido. ¿Tienes idea de las consecuencias? Su voz servía de furia. ¿Cómo lo va a manejar? ¿La prensa? ¿Cómo me verán mis superiores? Ese es tu problema. No mío. Elena, rugió. No me empujes. ¿Empujarte hacia dónde? Solté una risa fría. Álvaro, no creerás que puedes usar tu cargo para impedir mi divorcio, ¿verdad? Unos segundos de silencio en la línea. Inténtalo. Y colgó. El corazón se me hundió. Dada la posición de Álvaro y su red de contactos, podía causarme muchos problemas. Pero no iba a retroceder. Esa misma tarde, fui a la comisaría y cambié mi contacto de emergencia de Álvaro a una compañera de universidad. Luego abrí una cuenta nueva en el banco, lista para empezar de 0. Después de todo eso me sentí mucho más ligera. Resulta que dejar a una persona, dejar una relación, podía ser así de simple. En mi vida anterior fui tan tonta. Pensaba que el amor lo era todo en la vida. Pensaba que no podía sobrevivir sin él. Ahora entendía que podía vivir perfectamente bien sin nadie. Esa noche, mientras empacaba para el viaje de trabajo, llegó un mensaje de Marta. Reunión de té de las esposas mañana. Todas estamos muy preocupadas por ti. Tienes que venir. Las reuniones de té de las esposas de oficiales. Había ido a muchas. Siempre lo mismo. Charlas triviales, mostrar sus vidas, un poco de cotilleo. No respondí. Solo borré el mensaje. A la mañana siguiente fui al bufete a confirmar los preparativos para la audiencia. Señora Ruiz, la parte contraria, contactó ayer. Quieren explorar una mediación fuera del tribunal. ¿Mediar qué? Sobre todo, quieren entender sus verdaderas intenciones. Ver si es posible un acuerdo. Un acuerdo. Reí, fría. Dígales que no hay posibilidad de acuerdo. Solo quiero el divorcio. Esa tarde me crucé con unas esposas de oficiales en el supermercado. Al verme, sus expresiones se volvieron incómodas. Una se acercó y susurró. Todo el mundo sabe ya de ti y Álvaro. ¿Y qué si lo saben? No me importa. Pero Álvaro sí le importa. Cortó otra. Se le ve completamente agotado estos días. Distraído en cada reunión. Agotado. Distraído. Reí para mis adentros. En mi vida anterior, cuando estuve tan enferma, él nunca se vio agotado. Ahora, por una cuestión de orgullo, de repente está agotado. Ese es su problema, no el mío. Empujé el carrito y me alejé. Sus murmullos me siguieron. Honestamente, ¿cómo se volvió así? Probablemente menopausia precoz. No miré atrás. Seguí caminando. Que hablen. Pronto dejaría ese círculo para siempre. De vuelta en el apartamento, empecé a empacar. Al día siguiente salía hacia Yunnan. La asignación duraría al menos un mes. El momento perfecto para evitar todo el drama previo a la audiencia. A mitad de empacar sonó el timbre. Pensé
que era otra esposa de oficial viniendo a persuadirme. Pero al abrir era Elisa. Rojas. Elena, perdona la molestia. Me gustaría hablar contigo. No hay nada que hablar. Empecé a cerrar la puerta. Ella la detuvo. Elena, creo que has malinterpretado algo. Necesito de verdad explicarme. La miré y sentí una curiosidad extraña. Entra. Se sentó en el sofá, cautelosa. Creo que quizás has malinterpretado mi relación con Álvaro. ¿Malinterpretado? Levanté la taza de té. Elisa, ¿qué exactamente? ¿Crees que he malinterpretado? Álvaro y yo sí fuimos compañeros de universidad. Y sí salimos entonces. Pero eso es pasado. Habló con seriedad. Todos estos años en el extranjero, apenas hemos estado en contacto. Barely en contacto. Recordé que en mi vida anterior, el teléfono de Álvaro había guardado su foto todo este tiempo. Entonces, ¿por qué le escribiste? Un rubor le cruzó el rostro. Solo quería ver a un viejo compañero. Nada más. Un viejo compañero. Dejé la taza. Elisa, ¿me tomas por tonta? Le enviaste ese mensaje al teléfono personal de Álvaro. La fijé con una mirada fría. Si de verdad solo eran compañeros reconectando, ¿por qué no al teléfono de trabajo? ¿Por qué no a través de amigos comunes? ¿Por qué contactarlo en privado? Su expresión cambió. Y otra cosa, seguí. Si de verdad no había nada entre vosotros, ¿por qué venir a mí? ¿Por qué explicarte? Si tienes la conciencia tranquila, el rostro de Elisa se puso completamente pálido. No esperaba que fuera tan directa, tan afilada. Elena, has cambiado. Su voz apenas un susurro. Sí, he cambiado. Me puse de pie. Ya no soy esa mujer ingenua que no sabía nada y creía todo. Ella se quedó sentada, sin moverse. Elena, necesito que entiendas. Nunca quise destruir tu matrimonio. ¿De verdad? Solté una risa fría. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Mi pregunta la dejó sin palabras. Elisa, viniste por una razón. Averiguar si voy en serio con este divorcio, o si solo es un berrinche. Hablé despacio, cada palabra deliberada. Así que déjame ser clara. Me divorcio, y no es un berrinche. Puedes estar tranquila. Sus ojos se enrojecieron. ¿De verdad me odias tanto? No te odio. Mi voz era serena. El odio requiere sentimiento. Y tú no vales ningún sentimiento de mí. Parte. Esas palabras claramente le calaron hondo. Se puso de pie, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Sé que mi regreso te ha causado problemas también. Puedo irme. A donde vayas es tu libertad. No tiene nada que ver conmigo. Me miró. La incredulidad escrita en su rostro. De verdad has cambiado. Te has convertido en alguien que no reconozco. Elisa, nunca me reconociste en primer lugar. Abrí la puerta. Ahora, por favor, vete. Al pasar junto a mí se detuvo de golpe. Si algún día te arrepientes. La corté. No lo haré. Igual que tú elegiste irte al extranjero, entonces yo no me arrepentiré de esta elección. Su rostro se puso aún más pálido. Se marchó a toda prisa. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando hondo. Elisa, por fin, podemos saldar cuentas. Capítulo 5. Viaje a Yunnan. El sol en Yunnan era glorioso. Su calor envolvía como un abrazo suave, haciendo que el mundo entero pareciera más brillante. Me senté en un café del casco de Dali, saboreando un té mientras organizaba las fotos de los últimos días. El fotógrafo que viajaba conmigo, Diego Marín, era un joven de 20 y tantos, callado pero muy profesional. Profesora Elena, estas tomas del amanecer sobre el lago Erai son extraordinarias. Gracias. Sonreí y asentí. Durante la última semana casi había olvidado todos los problemas de Madrid. Cada mañana me levantaba temprano a grabar el amanecer, pasaba el día recorriendo calles y callejones y trabajaba en mis textos de noche. La vida se sentía plena,
consentido. Lo más importante, había redescubierto la alegría de mi trabajo. Profesora, Elena, ¿no ha hecho muchos viajes de trabajo antes? Preguntó Diego con curiosidad. No, desde hace varios años. ¿Por qué no? Hice una pausa. Razones personales. Por la tarde subimos a la montaña Kangshan. Desde la cima, contemplando toda la cuenca de Dali, las montañas lejanas como pinturas de tinta, el lago como un espejo. Todo era tan hermoso que parecía irreal. Respiré profundo el aire, fresco, sintiendo como si una piedra que llevaba mucho tiempo presionando mi pecho por fin se hubiera levantado. Profesora Elena, parece estar de muy buen humor, observó Diego. Sí, Cela, ve muy relajada. Completamente distinta cuando llegó. Cuando llegué todavía, cargaba con la tristeza de Madrid. Ahora sentía que había vuelto a la vida. Esa noche escribí en mi diario de viaje. Los 19 picos de Kangshan. Cada uno tiene su propio carácter, como la vida misma. Altibajos, subidas y bajadas. Me detuve ahí. Sonaba demasiado a frase inspiradora. No era mi estilo. Lo borré y empecé de nuevo. Las rocas de Kangshan son peculiares, capa sobre capa, registrando millones de años de cambio geológico. El guía dijo que algunas de estas piedras parecen frágiles, pero son más duras que el acero. Eso era más objetivo, mucho más interesante. Justo mientras escribía, sonó el teléfono. Un número de Madrid, pero no de Álvaro. Hola, Elena. Soy yo, Marta. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Llevamos tiempo sin poder contactarte. Estoy trabajando. ¿Trabajando? Su voz sonó sorprendida. ¿Todavía necesitas trabajar? En su mente, una esposa de militar debía quedarse en casa cuidando de la familia. No necesitaba trabajar, ¿verdad? Claro que trabajo. No soy una persona inútil. No es lo que quise decir. Se apresuró a explicar. Solo. ¿No es suficiente el sueldo de Álvaro? Marta, Álvaro y yo estamos a punto de divorciarnos. ¿Qué tiene que ver su sueldo conmigo? Hubo silencio unos segundos. Elena, llamé porque quería hacerte entrar en razón, hacerme entrar en razón. Otra vez. Empezaba a impacientarme. Ya te lo dije. No, hay espacio para negociar. Pero Álvaro sufre de verdad, dijo. Estas 2 semanas ha perdido mucho peso, cargado de preocupación cada día. Sufrir, perdido peso. En mi vida anterior, cuando estuve gravemente enferma, él no sufrió ni un poco. Marta, ¿has venido a persuadirme o a pescar información? ¿Qué quieres decir con pescar información? Para averiguar si de verdad voy en serio con el divorcio. Mi voz se volvió fría. Déjame decírtelo ahora mismo. Voy, en serio. No es un berrinque. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Su voz cargada de dolor. Somos amigas. Me importas de verdad. Amigas. Recordé lo que había dicho en mi funeral, en mi vida anterior. Elena era un poco dramática. Siempre pensaba demasiado las cosas. Álvaro está libre ahora. Quizás sea algo bueno. Esa era su versión. Importarle. Si de verdad te importo. Deja de intentar disuadirme, dije. Estoy genial ahora. Mismo. Mejor que nunca. Pero no hay peros. La corté. Marta, tengo trabajo que hacer. Voy a colgar. Colgué y bloqueé su número al instante. Una tras otra, todas venían a persuadirme, alegando que era por mi bien. En realidad, simplemente no soportaban que hubiera roto las reglas establecidas. Para ellas, una esposa de militar debía soportar en silencio, apoyar sin condiciones a su marido y tragarse sus quejas sin decir una palabra. Bien, iba a romper cada una de esas reglas. Seguí escribiendo hasta tarde en la noche. Dormía cuando estaba cansada, trabajaba al despertar. Este tipo de vida era simple y pura, sin enredos interpersonales complicados, sin turbulencia emocional, solo yo y mis palabras. A la mañana siguiente fui a Shue con Diego. El pequeño pueblo junto al lago era tranquilo
y sereno. Los pescadores ya empezaban su jornada. Encontramos una posada junto al lago y pedimos especialidades locales. Profesora Elena, ¿por qué eligió ser escritora?, preguntó Diego entre bocado y bocado. Porque me gusta, pensé un momento. Me gusta usar palabras para registrar la vida, para registrar sentimientos. Entonces, ¿por qué dejó de trabajar después de casarse? Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué dejé de trabajar? Porque Álvaro decía que una esposa de militar no debía estar en la vida pública. Porque Carmen decía que una mujer debía poner a la familia primero. Poco a poco lo creí. Me convencí de que renunciar a mi carrera era lo correcto, que era una expresión de amor. Pensándolo ahora era ridículo, porque entonces pensaba que la familia era más importante, dije en voz baja. Y ahora pienso que yo soy más importante. Diego sonrió. Creo que tiene razón. Una persona debe tener su propia carrera. Por la tarde recibí una llamada de mi abogada. Señora Ruiz, hay novedades de tribunal. ¿Qué pasa? La parte contraria pidió un aplazamiento de la audiencia. Su motivo. Necesitan más tiempo para preparar documentación. Fruncí el ceño. ¿Es una táctica de dilación? Muy probable. Pero no se preocupe, el tribunal no lo aplazará más de un mes. Después de colgar, mi ánimo se ensombreció. Álvaro empezaba a usar todos los trucos para retrasar el proceso. Pero estaba bien. Esta vez tenía todo el tiempo del mundo. No cedería. Esa noche envié un mensaje a la editora. El artículo va bien. Debería poder entregarlo la próxima semana. Además, si hay otras asignaciones de viaje, estoy disponible. Respuesta rápida. Genial. Hay un proyecto de Tíbet el mes que viene. ¿Te interesa? Tíbet. Siempre había querido ir. Pero en mi vida anterior, Álvaro decía que era demasiado peligroso y no me dejaba. Ahora, nadie podía detenerme. Me interesa. Envíame los detalles. Sentía increíble. Capítulo 6. Noticias inesperadas. Al volver a Madrid desde Yunnan, noté un coche militar conocido aparcado frente a mi edificio. Era el coche de Álvaro. Dudé un momento, pero me acerqué de todos modos. El conductor, Rubén, me vio y bajó apresurado. Cuñada, ha vuelto. ¿Rubén, te envió el coronel? Sí. Dijo que ya que vuelve de su viaje, debía recogerla y llevarla a casa. ¿A casa? ¿Cuál casa? Gracias, pero no hace falta. Puedo subir sola. Cuñada. Rubén se veía preocupado. El coronel insistió específicamente en que debía traerla. Mirando su expresión incómoda, sentí una punzada de simpatía. Rubén era un buen chico, honesto, confiable. A lo largo de los años, siempre había sido amable conmigo. Rubén, dile al coronel que no voy a casa. Dije con suavidad. Esto no es tu culpa. Es mi decisión. Rubén se puso ansioso. Cuñada, ¿qué está pasando entre usted y el coronel? Ha sido otra persona últimamente, distraído todo el tiempo. A veces ni siquiera oye cuando lo llaman. No oye. Un sentimiento extraño me atravesó el pecho, pero lo aparté rápido. Rubén, no te preocupes por los asuntos de los adultos. Solo haz tu trabajo, conduce. Entré al edificio. Justo al entrar al ascensor sonó el teléfono. Era Álvaro. Elena, ¿has vuelto? Sí, estoy abajo. Baja. No voy a bajar. Elena, no lo empujes. Su voz llevaba un dejo de ira. Ha pasado un mes. ¿No has montado ya suficiente escena? ¿Una escena? Ahí estaba de nuevo. Álvaro, no estoy montando una escena. Voy en serio. Hay algo de qué hablar. Si no bajas, subo yo. Si subes, no abriré la puerta. Elena. Colgué directamente. Al llegar a casa, encontré un ramo de flores sobre la mesa de café, con una tarjeta. Elena, bienvenida a casa. Álvaro. Así que había estado aquí. Tiré las flores a la basura y rompí la tarjeta. Ahora se le ocurría enviar flores.
¿De qué servía? En mi cumpleaños, en mi vida anterior, estaba en una reunión. Cuando estuve gravemente enferma, estaba de viaje de negocios. Cada vez que lo necesité, nunca estuvo. Ahora que ya no lo necesitaba, de repente era tan atento. Esa noche llamó Carmen. Elena, has vuelto. Álvaro dijo que no quisiste ir a casa. Ya no soy parte de esa familia. No digas tonterías. Su voz se volvió urgente. Pase lo que pase entre vosotros, sigues siendo mi hija. Al oír eso, sentí un leve estremecimiento en el corazón. Mamá, Álvaro y yo de verdad no podemos seguir. ¿Por qué no? Preguntó. ¿Es algo que hizo mal Álvaro? ¿Algo que hizo mal? Reí con amargura. Si solo fuera algo que hizo mal, quizás habría espacio para arreglarlo. El problema es que nunca hizo nada en absoluto. Mamá, hay cosas que no entenderías aunque te las explicara. Dímelas. Lo arreglaré por ti. Arreglarlo. Carmen, ¿cómo pudo defenderme en mi vida anterior, después de mi muerte? Fue la primera en apoyar que Álvaro y Elisa estuvieran juntos, diciendo algo sobre que los jóvenes deben mirar hacia adelante. Mamá, deberías descansar. Todavía tengo trabajo. Elena. Su voz se quebró con lágrimas. No seas así con tu madre. Me duele el corazón oírte llorar. Sentí una punzada de culpa, pero no podía ablandarme. Mamá, te visitaré con regularidad, pero no voy a volver a esa casa. ¿Por qué? Porque ese lugar nunca fue mi hogar. Colgué y me hundí en el sofá. La verdad es que sabía que Carmen se preocupaba de verdad por mí, al menos en la superficie. Pero cuando su hijo y su nuera chocaban, la elección era obvia. Los lazos de sangre siempre pesarán más que los lazos matrimoniales. Al día siguiente fui a la oficina de la revista y entregué mi pieza sobre Yunnan. La editora quedó impresionada y, en el acto, me dio el itinerario detallado del viaje a Tíbet del mes siguiente. Estás en plena forma. Esta pieza tiene un espíritu real. Gracias. Ah, por cierto, un editorial quiere armar una colección de ensayos de viajes. Preguntaron si teníamos autores que recomendar. Creo que encajarías perfecto. ¿Te interesa? Publicar un libro. Siempre había sido mi sueño. Claro que me interesa. Entonces te paso su contacto. Al salir de la revista iba de excelente humor. El trabajo iba bien. El futuro se veía brillante. Y la vida se sentía llena de esperanza. Esa sensación era incluso más dulce que estar enamorada. Por la tarde, pasé por el banco a hacer papeleo para el viaje a Tíbet. Al salir me encontré con Marta. Al verme, sus ojos parpadearon con algo complicado. Elena, así que de verdad has vuelto. ¿Puedo ayudarte? No quise gastar palabras con ella. ¿Sabías que Álvaro está en el hospital? ¿El hospital? Parpadeé. ¿Cuándo pasó eso? Ayer. Ella estudió mi expresión de cerca. Sangrado estomacal. Sigue ingresado. Un destello de preocupación me atravesó, pero lo suprimí casi al instante. Entonces deberías estar en el hospital con él, no bloqueándome el paso aquí. Elena. ¿No te importa en absoluto? Sonó incrédula. Ese es tu marido. No por mucho más tiempo. Se enfermó por tu culpa, dijo, la voz elevándose. Estos días no ha podido comer, no ha podido dormir. Ha perdido más de 5 kilos. Enfermó por mi culpa. Solté una risa fría. Marta, ¿estás segura de que enfermó por mí y no por otra razón? Se quedó helada. ¿Otra razón? ¿Qué otra razón? No, respondí. Me di la vuelta y me alejé. En mi vida anterior, cuando estuve gravemente enferma, ¿dónde estaba él cuando lo necesitaba? ¿Dónde estaba ahora, que le tocaba a él estar enfermo? Esperaba que yo me ablandara demasiado tarde. De vuelta en casa abrí el portátil y empecé a investigar guías de viaje a Tíbet. Había mucho que preparar. Medicamentos para el mal de altura, ropa de abrigo, equipo fotográfico. Trabajé hasta tarde antes de ducharme e irme a dormir.
En mitad de la noche sonó el teléfono, sobresaltándome. Era Carmen. Álvaro está en el hospital. ¿Lo sabías? Miré la hora. Las 2 de la madrugada. Lo sé. Entonces, ¿por qué no has ido a verlo? Su voz espesa de lágrimas. El médico dijo que es sangrado estomacal agudo. Muy peligroso. Otro estremecimiento se agitó dentro de mí. Mamá, tiene médicos cuidándolo. No te preocupes. Elena, pase lo que pase entre vosotros, está enfermo ahora. Deberías ir a verlo. No voy a ir. ¿Por qué? Su voz subió de tono. ¿No tienes conciencia? ¿Conciencia? Casi me río en voz alta. Mamá, cuando yo estuve enferma, ¿dónde? ¿Estaba él? ¿Cuándo estuviste tú enferma? Exactamente lo que pensaba. En mi vida anterior, en el momento que me diagnosticaron cáncer, se lo dije a Álvaro, primero. Solo dijo, ¿vale? Con tono plano. Y ahí quedó todo. Cuando mi condición empeoró, él estaba de viaje de negocios. Estaba en una reunión cuando tuve la cirugía. Estaba cenando con Elisa cuando morí. Ahora le tocaba a él estar enfermo y se suponía que yo debía tener conciencia. Mamá, ve, tú a acompañarlo. Yo no voy. Elena, ¿cómo te has vuelto así? Sollozó. La antigua tú era tan amable, tan dulce. ¿Cómo eres tan fría ahora? Fría. Las palabras dolieron, pero no discutí, porque sabía que, a sus ojos, la versión de mí que no cumplía sus expectativas era simplemente fría. Mamá, descansa, voy a colgar. Apagué el teléfono y me tumbé. Pero el sueño no llegaba. Mi mente seguía, volviendo a Álvaro enfermo, sangrado estomacal. Eso era grave en mi vida anterior. Yo también había tenido problemas de estómago. Conocía ese tipo de dolor. Pensándolo, mi determinación vaciló. ¿Debería ir a verlo? Después de todo, seguíamos casados, pero luego lo pensé de nuevo. No tenía sentido. Íbamos a divorciarnos pronto. ¿Cuál sería el propósito de visitarlo? ¿Darle esperanza o torturarme a mí misma? Me tapé con la manta, forzándome a no pensar. Pero hasta el amanecer no pude dormir nada. Capítulo 7. La última visita. A la mañana siguiente fui al hospital de todos modos. No por compasión, sino para cortar esta relación de una vez por todas. Algunas cosas necesitaban decirse cara a cara. Álvaro estaba en una habitación privada, con Rubén de guardia en la puerta. Al verme, sus ojos se iluminaron. Cuñada, ha venido. El coronel se pondrá muy feliz. No respondí. Empujé la puerta y entré. La habitación estaba en silencio. Álvaro yacía en la cama, pálido, con los ojos cerrados. Al oír pasos los abrió. Al verme, se quedó paralizado un momento. Luego un destello de alegría cruzó su mirada. Elena, viniste. Me senté en la silla junto a la cama. Oí que sangraste del estómago. No es nada grave, solo un viejo problema resurgiendo. Intentó incorporarse. Me alegra que hayas venido. Álvaro, no estoy aquí porque me preocupe por ti. Sostuve su mirada directamente. Estoy aquí para dejar las cosas claras entre nosotros. Su expresión se endureció. ¿Qué cosas? El divorcio. No hay espacio para negociar. Mi voz será serena. Sea cual sea la táctica que uses para retrasarlo, mi decisión no cambiará. Su rostro se puso aún más pálido. Elena, ¿por qué tienes que ser tan despiadada? Despiadada. Recordé cómo había sido él en mi vida anterior y una risa fría escapó de mis labios. Álvaro, el despiadado aquí eres tú, no yo. ¿Cómo soy? ¿Despiadado? Exigió, la voz subiendo con agitación. Te di la mejor vida. Me diste todo lo que tenías. Lo corté. Toda tu frialdad, toda tu indiferencia, todas tus excusas a medias. Se quedó en silencio, mudo ante mis palabras. ¿Sabes? En 3 años, nunca me miraste de verdad, ni una sola vez. Mi voz era serena, pero cada palabra cortaba como una hoja. Para ti, yo solo era un adorno, una esposa de nombre.
alguien que existía pero no importaba. No, no fue así. Me puse de pie. Álvaro, nunca estuve en tu corazón. Entonces, ¿por qué debería quedarme en un matrimonio que no significa absolutamente nada? Intentó agarrarme la mano, pero me aparté. Dame una oportunidad. Puedo cambiar, cambiar. Solté una risa amarga, burlona. Eso es exactamente lo que dijiste la última vez. Se quedó helado. ¿La última vez? Me di cuenta de mi desliz y corregí rápido. Quiero decir, cada vez que menciono un problema, dices que puedes cambiar, pero nunca lo haces. Esta vez es diferente, dijo con urgencia. Esta vez voy en serio. ¿En serio? Lo miré con frialdad. ¿Y qué hay de Elisa? Al mencionar ese nombre, su expresión cambió. Ella no tiene nada que ver con nosotros. ¿De verdad? Saqué el teléfono del bolso y le mostré una foto. Entonces, ¿cómo explicas esto? La foto era una que Marta me había enviado, alegando que quería mostrarme lo agotado que se veía Álvaro, pero lo que capturó mi atención no fue su apariencia agotada. Fue el jarrón junto a la cama del hospital. Dentro había un ramo de lirios, la flor favorita de Elisa. Álvaro vio la foto y su rostro se puso ceniciento al instante. ¿Quién envió esas flores? Pregunté. No respondió. Elisa las envió, ¿verdad? Insistí sin tregua. Sabía que estabas en el hospital, así que vino a verte especialmente. Elena, déjame explicarte. No hace falta. Guardé el teléfono. Álvaro, no queda nada por decir entre nosotros. Eso no es cierto. Intentó levantarse de la cama, pero lo empujé de vuelta. Elena, escúchame. No hay nada de verdad entre Elisa y yo. Entonces, ¿por qué te reuniste con ella? ¿Por qué aceptaste sus flores? Se quedó sin palabras ante mis preguntas. Respiré hondo, forzándome a mantener la calma. Álvaro, el problema entre nosotros no es Elisa. Es que nunca me amaste. Sí te amo. Su voz era desesperada. Elena, te amo. Esas 3 palabras. Las había esperado 3 años. Al oírlas ahora, todo lo que sentí fue ironía. Si eso es lo que llamas amor, no lo quiero. Me giré hacia la puerta. Álvaro, concéntrate en recuperarte. Mi abogada te enviará los papeles del divorcio. Elena, gritó desde atrás. No puedes hacerme esto. Me detuve y me giré para mirarlo. Álvaro, te estoy tratando exactamente como tú me trataste a mí. ¿Cuándo te hice daño? De verdad no lo sabes. Sonreí con desdén. ¿O simplemente finges no saberlo? Me miró fijo, los ojos ardiendo de ira y confusión. Álvaro, pregúntate con honestidad. En estos 3 años, ¿hubo un solo día en que me trataras como a tu esposa? Hablé despacio, cada palabra deliberada. ¿Alguna vez invertiste emoción real en mí? ¿Alguna vez te importó cómo me sentía? ¿Alguna vez intentaste entender lo que pensaba? Cada pregunta era un cuchillo hundiéndose en su corazón. Su rostro se puso cada vez más pálido, sudor frío perlando su frente. No, no lo hiciste. Le di la respuesta. A tus ojos yo era solo una herramienta para lidiar con la presión externa, sacarme cuando querías presumir, tirarme a un rincón cuando no lo hice. Lo hiciste, lo corté. Álvaro, esa es la realidad brutal. Nunca me amaste, y yo ya terminé de amarte. Con eso salí de la habitación sin mirar atrás. Detrás de mí oí su grito desesperado, desgarrador. Elena, vuelve, vuelve. Pero no me giré. Fuera del hospital, la luz del sol era cegadora. Entrecerré los ojos. Por fin, todo había sido dicho. Desde este momento, habíamos terminado. Sin más lazos, sin más ataduras. El teléfono sonó. Era la editora de la editorial, señora Ruiz. Hemos leído su trabajo y estamos muy interesados. ¿Estaría disponible para reunirse la próxima semana y hablar los detalles? Claro, estoy disponible. Entonces queda arreglado.
Le enviaré la dirección después. Colgué y respiré hondo. Una nueva vida empezaba justo ahora. Esa tarde, de vuelta en el apartamento, empecé a empacar el equipaje. Salía a Tíbet pasado mañana. Este viaje sería largo. Había mucho que preparar. Estaba organizando el equipo de cámara cuando sonó el timbre. Pensé que era un repartidor. Pero al abrir la puerta, era Elisa. Se veía demacrada, los ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. Quiero hablar contigo. No hay nada que hablar. Empecé a cerrar la puerta. Ella la detuvo. Por favor, solo unos minutos. Al verla así dudé un momento, luego, a regañadientes, la dejé entrar. Se sentó en el sofá, cabeza baja, en silencio largo rato. Si tienes algo que decir, dilo. Todavía tengo cosas que hacer. La insté. Elena, quiero pedirte algo. Levantó la cabeza, lágrimas asomando en sus ojos. Por favor, no te divorcies de Álvaro. Eso me tomó completamente por sorpresa. ¿Por qué? Porque de verdad te ama. Estaba llorando ahora. Hoy en el hospital no dejaba de decir tu nombre. El médico dijo que su estado es muy grave. Si esto continúa, podría. ¿Qué? Podría estar en peligro. Su vida podría estar en riesgo. Su vida en riesgo. El corazón me dio un vuelco. Pero rápido me estudié a mí misma. Elisa, ¿de verdad crees que creería algo de lo que dices? Todo lo que te he dicho es verdad. Su voz urgente. Elena, lo creas o no, Álvaro de verdad te ama. ¿Y tú qué? Lo miré con frialdad. ¿No lo amas tú? Se quedó desprevenida, el rostro palideciendo. Yo. Elisa, ¿has venido a persuadirme porque Álvaro te lo pidió? ¿O porque finalmente te remordió la conciencia? Se mordió el labio y no respondió. Supongo que es lo primero. Me puse de pie. Te pidió que vinieras porque sabe que eres la única que podría influir en mi decisión. No, no es eso. Sus lágrimas cayeron con más fuerza. Elena, ¿por qué tienes que pensar así de nosotros? Porque así es. Caminé hacia la puerta. Elisa, ¿todavía sigue la actuación? ¿Qué actuación? Un hombre devoto, una exnovia amable y una esposa actual y razonable. Solté una risa fría. Llevas 3 años en esta obra. ¿No estás cansada? Se quedó atónita, mirándome, incapaz de hablar. Es perfecto. La esposa, irrazonable, se aparta para que podáis estar juntos, sin nadie de por medio. Abrí la puerta. Que seáis felices. Elena. No, has malentendido. No he malentendido. Nada. Mi voz serena. Elisa, hay un dicho. Quien está en el juego, está ciego, pero quien mira desde fuera, ve todo con claridad. Ahora soy la espectadora. Y lo veo todo perfectamente. Intentó decir algo, pero la corté. Bien. Ya se dijo todo lo que había que decir. Puedes irte ahora. Se levantó, los ojos llenos de desesperación. Elena. Sí, Álvaro de verdad termina en problemas. Te vas a arrepentir. La miré. Si se diera, por tus amenazas, eso sería lo que de verdad lamentaría. Mis palabras la quebraron por completo. Se cubrió el rostro y salió corriendo, llorando. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Este circo por fin llegaba a su fin. Capítulo 8. Enfrentamiento en el juzgado. Llegó el día de la audiencia. Vestí un traje negro sencillo, maquillaje ligero, y llegué al juzgado media hora antes. Mi abogada ya esperaba en la entrada. Señora Ruiz, ¿está lista? Lo estoy. Puede que hoy intenten cualquier ángulo para bloquear el divorcio. Tiene que mantenerse firme. Lo haré. Al entrar en la sala vi a Álvaro ya sentado en el banco de la defensa. Se veía peor que la última vez que lo vi. Pálido, con ojeras oscuras. Al verme, un destello de emoción complicada cruzó su mirada. No lo reconocí. Caminé directo al asiento de la demandante y me senté. El juez entró y declaró abierta la sesión. Estamos viendo
El caso de divorcio de Elena Ruiz contra Álvaro Duarte. Primero llegaron las declaraciones de ambas abogadas. Mi abogada expuso los motivos con concisión. El vínculo matrimonial había roto de forma irreparable y las partes ya no podían seguir viviendo juntas. El abogado de Álvaro, en cambio, lanzó una larga réplica, alegando que el vínculo no se había deteriorado por completo, que la reconciliación seguía siendo posible, que la demandante actuaba por impulso. Luego llegó la fase de pruebas. Mi abogada presentó pruebas del abandono prolongado de Álvaro, registros de llamadas, mensajes de texto y más. El abogado de Álvaro contraatacó con fotos de todo nuestro matrimonio, intentando pintar la imagen de una pareja armoniosa. Recordaba cada una de esas fotos, todas tomadas en eventos públicos. En la superficie sí se veían perfectamente felices, pero solo yo sabía qué había detrás de cada fotograma. Un espectáculo de una sola mujer, interpretando todos los papeles. Ahora escucharemos las declaraciones de ambas partes, dijo el juez. Me puse de pie y aclaré la garganta. Señoría, mi razón para pedir el divorcio es simple. Él, demandado, y yo hemos sufrido una ruptura irreparable del vínculo matrimonial y ya no podemos vivir juntos. ¿Cuáles son las manifestaciones específicas de esta ruptura?, preguntó el juez. El demandado ha sido frío e indiferente conmigo. No muestra ninguna preocupación por mis sentimientos. Carecemos de comunicación y comprensión básica. ¿Tiene la demandante pruebas de alguna mala conducta del demandado? Hice una pausa. Mala conducta. Desde el punto de vista legal, Álvaro no había cometido ninguna falta clara, sin infidelidad, sin violencia doméstica, sin juego. Casi nunca levantaba la voz en una discusión. Su problema era la frialdad, era el abandono, era tratarme como si fuera invisible. Pero nada de eso contaba como falta ante la ley. No hay mala conducta clara, pero el vínculo emocional está genuinamente roto. Respondí con honestidad. Luego llegó el turno de Álvaro. Se puso de pie, la voz firme. Señoría, no doy mi consentimiento al divorcio. ¿Y su razón? El vínculo emocional entre la demandante y yo no está roto. Solo hemos tenido fricciones menores. Me miró. Estoy dispuesto a corregir mis errores y salvar este matrimonio. Corregir. Salvar. Volví a mirarlo con frialdad, sin sentir nada. ¿Admite él demandado un cuidado insuficiente hacia la demandante?, preguntó el juez. Álvaro dudó. Admito que, por las exigencias del trabajo, no le di suficiente atención a mi esposa. Pero eso no es señal de un matrimonio roto. Es un área que necesito mejorar. ¿Y cómo planea el demandado mejorar? Ajustaré mi horario de trabajo. Pasaré más tiempo con mi esposa. Seré más atento a sus sentimientos. Al oír eso casi me río. Ajustar su horario. Pasar más tiempo conmigo. ¿Creía que esto era un guión? ¿Qué opina la demandante de las promesas del demandado?, preguntó el juez. Me puse de pie y hablé con calma. Señoría, he oído estas promesas del demandado muchas veces antes, y ninguna se ha cumplido jamás. Estoy completamente desilusionada con este matrimonio, y ya no deseo darle más oportunidades. ¿Ha considerado la demandante la mediación? No, negué con firmeza. Mi posición es clara. Quiero el divorcio. El juez miró a ambas partes. Dadas las diferencias significativas entre las dos partes, el tribunal emitirá el veredicto más adelante. Señoría, tengo algo más que decir, habló Álvaro de repente. Adelante. Me miró, el dolor escrito en su rostro. Elena, sé que no he sido suficiente, pero de verdad te amo. Su voz temblaba. Por favor, dame una oportunidad más. Prometo que voy a cambiar. ¿Demandado? Esto es un juzgado, no una sesión de consejería matrimonial, le recordó el juez. Lo sé, pero tengo que decir esto. Las lágrimas de Álvaro cayeron. Elena, no puedo vivir sin ti. Al verlo llorar hubo un momento de duda,
dentro de mí, pero enseguida recordé todo de mi vida anterior. Su frialdad cuando estuve gravemente enferma, su ausencia mientras moría, la forma en que abrazó a Elisa en mi funeral. Demandado, por favor controle sus emociones, dijo el juez. Álvaro se secó las lágrimas y volvió a sentarse. Se levanta la sesión. Se espera el veredicto. Al salir de la sala respiré hondo. Por fin había terminado. Mi abogada se acercó. Señora Ruiz, creo que nuestras posibilidades son sólidas. El juez pareció comprensivo con su posición. ¿Cuándo tendremos el resultado? ¿Una semana? Aproximadamente. Asentí. Gracias. Justo cuando estaba a punto de irme, Álvaro me alcanzó. Elena, espera. Me detuve. En seco. Pero no me giré. ¿De verdad me odias tanto? Su voz, apenas un susurro, cargada de una tristeza infinita. No te odio, dije con calma. El odio requiere sentimiento. Y yo ya no tengo ningún sentimiento por ti. Esas palabras los hirieron profundamente. Lo sentí en el silencio que se extendió detrás de él. Quedó ahí largo rato. Al final no dijo nada más. Al llegar a casa, empecé a empacar lo último de mis cosas. Mañana salía a Tíbet. Cuando volviera, los papeles del divorcio deberían estar listos. Y entonces, por fin, sería libre. Esa noche llamó Carmen. Elena, ¿fuiste al juzgado hoy? Sí. ¿Cómo fue? Todavía, esperando el veredicto. Hubo una larga pausa en la línea. Elena. Su voz llegó, suave, suplicante. ¿De verdad tienes que divorciarte de Álvaro? Sí. ¿Por qué? Empezó a llorar. Estabais tan bien juntos. ¿Por qué quieres el divorcio? Tan bien. Si esto era estar bien, ¿cómo sería estar mal? Mamá, hay cosas que no entenderías. Cuéntame. Déjame ayudaros a resolverlo. Solté una risa amarga. Mamá, en este mundo nadie puede resolver nuestros problemas. Elena se ahogó en lágrimas. Álvaro de verdad te ama. Ha perdido mucho peso, últimamente. Ni siquiera puede comer estos días. Ahí estaba, otra vez, el mismo guión de siempre. Mamá, si de verdad me amara, no estaríamos donde estamos hoy. Hija, todos cometen errores. Dale una oportunidad de enmendarlo. Le di. Oportunidades. Tantas oportunidades. Mi voz se mantuvo plana, pero nunca las valoró. Mamá, deberías descansar. Tengo un viaje de trabajo mañana. ¿Un viaje de trabajo? ¿A dónde? Tíbet. Su voz subió un tono. Una mujer joven como tú, yendo a un lugar así. ¿Para qué? Trabajo. ¿Qué trabajo es tan importante que tengas que ir a un sitio tan peligroso? Recordé a Álvaro diciendo exactamente lo mismo en mi vida anterior. Entonces escuché. Renuncié al viaje a Tíbet sin oponer resistencia. Pero ahora, ¿por qué debería renunciar? Tíbet era mi sueño. ¿Por qué debería abandonar mis sueños solo porque alguien se preocupa? Mamá, me cuidaré sola. Elena, no vayas. Es demasiado peligroso. No es peligroso. Entonces espera a que Álvaro se mejore, que él vaya contigo. ¿Que Álvaro venga conmigo? Casi me río en voz alta. Mamá, él y yo estamos a punto de divorciarnos. No va a venir conmigo a ningún lado. Si no te divorcias, donde él vendrá contigo. Esa era su lógica. Una mujer debía renunciar a sus propios pensamientos, doblegarse a los deseos de un hombre, todo por tener su compañía. Mamá, no necesito la compañía de nadie. Mi voz firme, estable. Puedo ir donde quiera, sola. Elena, ¿cuándo te volviste tan terca? No es terquedad, es claridad. Colgué y volví a empacar. Mañana salía hacia Tíbet. Era el lugar de mis sueños y el comienzo de mi nueva vida. Capítulo 9. Las tierras altas nevadas, la luz del sol en Lhasa, era distinta a todo lo que había visto antes. Brillante y pura. Se sentía como si el mundo entero se hubiera lavado limpio. Me quedé en la plaza frente al palacio de Potala.
estirando el cuello para captar la magnífica estructura frente a mí. Una ola de asombro me recorrió. Por fin había llegado al lugar de mis sueños. Profesora Elena, ¿cómo le está tratando el mal de altura?, preguntó Pablo, el fotógrafo, con preocupación. No mal, solo un poco de mareo. La altitud es alta aquí. Se irá adaptando poco a poco. Asentí, levanté la cámara y tomé algunas fotos. Este viaje a Tíbet nos llevaría a muchos lugares. Lhasa era solo la primera parada. Después venía el lago Namtso, luego el campamento base del Everest. El itinerario era apretado, pero yo estaba emocionada. Cada destino era un lugar que siempre había querido conocer. Tras 2 días en Lhasa, una vez aclimatada a la altitud, salimos hacia Namtso. El paisaje en el camino era impresionante. Montañas nevadas, praderas vastas, lagos brillantes. Todo parecía una pintura. Llevaba un cuaderno en la mano, anotando las escenas y los sentimientos que se agitaban dentro de mí. El cielo es de ese azul puro, tan azul que apenas se cree. Las nubes flotan, bajas, tan cerca que parece que se pudieran tocar con la mano. Las montañas, lejanas, están cubiertas de nieve, brillando bajo el sol, como un lugar donde podrían habitar los dioses. Mientras escribía, pensé de repente en quién había sido yo en mi vida pasada. Entonces vivía encerrada en el complejo militar cada día, mirando las mismas paredes, viviendo la misma rutina. Pensaba que eso era felicidad, pensaba que era todo lo que quería. Ahora entendía. La verdadera felicidad era la libertad, era poder perseguir tus sueños. Al llegar a Namtso, me quedé asombrada por lo que vi. El lago era azul como el zafiro, tan claro que se veía hasta el fondo. Las montañas lejanas se reflejaban en el agua. El cielo se reflejaba en el agua. No se podía distinguir dónde terminaba el cielo y empezaba la tierra. Me senté a la orilla del lago y contemplé la vista en silencio. Una frase surgió en mi mente. La vida no es solo sobrevivir el presente. Es también poesía y el horizonte lejano. La antigua, yo solo tenía la parte de sobrevivir, pero ahora por fin había encontrado la poesía y el horizonte. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, sonó el teléfono. Un número de Madrid, pero no lo reconocía. Hola, señora Ruiz, es del tribunal. Hay un veredicto sobre su caso de divorcio. El corazón se me tensó. ¿Cuál es el resultado? El tribunal ha concedido el divorcio. Al oír esas palabras solté un suspiro largo y lento. Por fin era libre. Gracias. Entendido. ¿Cuándo vendrá a recoger el certificado de divorcio? La próxima semana. Colgué y miré hacia el lago. Los ojos me ardieron de lágrimas, no de tristeza, de liberación. 3 años de matrimonio, por fin terminados. Desde hoy era completamente dueña de mí misma. Profesora Elena, buenas noticias. Notó Pablo el cambio en mi expresión. Algo así, sonreí. Un problema que me pesaba desde hace tiempo por fin se resolvió. Entonces, felicidades. Gracias. Me puse de pie y respiré hondo el aire de la altura. El aire aquí era fino, sí, pero puro. Y sabía dulce, igual que como me sentía en ese momento. Un poco vacía, tal vez, pero ligera, libre. Durante los siguientes días, avanzamos hacia el campamento base del Everest, a 5.200 metros sobre el nivel del mar, mirando hacia el pico más alto de la tierra. Me sentí más pequeña de lo que jamás me había sentido, y también más grande. Más pequeña, porque frente a la naturaleza los seres humanos somos verdaderamente insignificantes. Más grande, porque por fin tenía el valor de perseguir mis propios sueños. El valor de vivir para mí misma. Esa noche, sentada en mi tienda, escribí largo rato. Hoy vi el Everest. Vi el techo del mundo. Está ahí en silencio, inmutable, durante decenas de miles de años, observando cómo el mundo cambia a su alrededor.
Creo que una vida debería ser como el Everest. Debería tener su propia altura, su propia firmeza, inquebrantable ante las tormentas de fuera, inconmovible ante las opiniones de los demás. Cuando terminé de escribir esas palabras, sentí que algo se asentaba en lo profundo de mi pecho. Esta vez, por fin, vivía para mí misma. El último día del viaje, visitamos un pueblo pequeño, diminuto, apenas una docena de casas, pero cada rostro que cruzábamos llevaba una sonrisa simple, genuina. Me senté a charlar con una anciana tibetana. Su español era torpe, pero su sonrisa era cálida. «Eres muy joven, muy bonita», dijo, con las palabras algo torpes. «Gracias, abuela. ¿Tienes hijos?» «No, está bien. Los tendrás. Un día». Me dio unas palmaditas en la mano. Una mujer debe vivir para sí misma. No pienses solo en los demás. Esas palabras me golpearon fuerte. Una anciana tibetana que nunca fue a la escuela acababa de decir una verdad que a mí me había tomado 3 años. Incenda, una mujer debe vivir para sí misma. Una idea tan simple. Y me había llevado tanto tiempo comprenderla. Al llegar el momento de partir, me dio una cata, una bufanda de seda blanca. «Esto es una bendición», dijo. «Que encuentres la verdadera felicidad». Acepté la bufanda con ambas manos, y las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Estas lágrimas no eran de tristeza, eran de emoción, de la alegría de haber renacido. Al volver a Madrid desde Tíbet, me sentía como una persona distinta. La piel, un tono más oscura, pero los ojos más brillantes. El cuerpo cansado, pero el alma más plena que nunca. Al día siguiente fui al juzgado y recibí mi certificado de divorcio. Mirando ese librito rojo, mis emociones eran un torbellino. 3 años de matrimonio. Así, sin más, terminados. Pero no me arrepentía. Al contrario, sentía alivio. Al salir del juzgado pasé por el banco y volví a mi apellido de soltera, Elena Ruiz. Ese nombre volvía a ser mío. Esa noche, sola en mi apartamento, pedí una mesa llena de comida. No porque pudiera comerla toda, sino porque quería celebrar mi nuevo comienzo, celebrar mi libertad. Mientras comía, envié un mensaje a mi editora. «El texto de Tíbet está listo. Te lo envío mañana. Además, ¿hay alguna otra asignación de viaje próxima?» La respuesta llegó rápido. «Momento perfecto. Hay un proyecto de Xinjiang el mes que viene. ¿Te interesa?» Xinjiang. Otro lugar que siempre había querido conocer. Absolutamente. Entonces queda arreglado. Te envío los detalles mañana. Dejé el teléfono y salí al balcón. Madrid brillaba en la noche. Luces infinitas, tráfico infinito. Esta ciudad era enorme, llena de posibilidades infinitas. Y, ahora, por primera vez, tenía la oportunidad de explorarlas. El teléfono vibró. Un número desconocido. «Hola, Elena. Soy yo, la voz de Álvaro». Me quedé helada un momento. ¿Desde cuándo tenía un número nuevo? «¿Qué quieres?» «Sé que recibiste el certificado de divorcio». Su voz baja, pesada. «Quiero verte». «¿Una última vez?» «Una última vez». Dudé. «¿Por qué?» «Hay cosas que quiero decirte». Ya nos dijimos todo lo que había que decir. «Por favor». Solo esta vez, oírlo decir «por favor» removió algo en mí, a pesar de todo. Después de todo, habíamos estado casados. Una última reunión no era pedir demasiado. «Está bien». «¿Dónde?» «El café debajo de tu edificio». «¿Estás abajo?» «Sí, he estado esperando toda la tarde». Toda la tarde. Mis sentimientos eran complicados, pero acepté de todos modos. Bajo en 1 minuto. Me cambié de ropa y bajé al café. Álvaro estaba sentado en un rincón, de espaldas a la puerta. Al verme se puso de pie, un destello de sorpresa cruzando su rostro. «Has adelgazado», dijo. La altitud fue dura. Me senté frente a él. «¿Qué? ¿Querías hablar?»
Me miró, los ojos llenos de emociones enredadas. Elena, quiero preguntarte algo. ¿Qué? Si pudiéramos empezar de nuevo, ¿elegirías estar conmigo otra vez? Empezar de nuevo. Reí con amargura por dentro. Si de verdad pudiéramos empezar de nuevo, si no tuviera los recuerdos de mi vida anterior, tal vez volvería a caer en sus mentiras. Pero ahora, imposible. No, negué con firmeza. Su rostro palideció. ¿Por qué? Porque nunca fuimos el uno para el otro. Mi voz era serena. Álvaro, nuestros problemas nunca fueron una o dos cosas. Eran fundamentales. No encajamos. ¿Qué no encaja? Nuestras visiones del mundo, nuestros valores, nuestro entendimiento de lo que debería ser el amor. Los enumeré uno por uno. Querías una sombra. Yo quería una pareja. Mis palabras cortaron hondo. Lo vi en sus ojos. Puedo cambiar. No, no puedes. Lo corté, porque eso es lo que eres. Se quedó en silencio largo rato. Finalmente habló. ¿Qué hay de Elisa? ¿Es ella la razón por la que quisiste el divorcio? Lo miré, y de repente todo me pareció tan absurdo. Incluso ahora seguía pensando en Elisa. Álvaro, Elisa fue solo la chispa. Mi voz se volvió fría. El verdadero problema es que nunca me amaste. Sí te amé. Amaste a la Elena obediente, complaciente, conveniente. Lo corté de nuevo. No me amaste a mí. Amaste el papel que interpreté. Eso dio en el blanco. Se quedó mirándome, incapaz de formular una réplica. Bien, ese papel se acabó. Me puse de pie. Álvaro, para el resto de nuestras vidas, espero que encuentres tu paz. Y yo encontraré la mía. Con eso me di la vuelta y me alejé. Su voz me siguió. Elena, me voy a arrepentir de esto. Me detuve a medio paso, pero no me giré. Tu arrepentimiento es tuyo. No, tiene nada que ver conmigo. Al salir del café, respiré hondo. Esta vez de verdad había terminado. Capítulo 10. Un nuevo comienzo. 3 meses después, se publicó mi primera colección de ensayos de viajes. Paisaje, en el camino. El día de la firma, un número sorprendente de lectores se presentó, mucho más de lo esperado. El lugar bullía de energía. Señora Ruiz, su escritura es increíblemente conmovedora. Leerla me dan ganas de hacer la maleta y salir a la carretera yo también. Gracias, sonreí mientras firmaba un ejemplar para ella. ¿Cuándo sale su próximo libro? Estoy trabajando en él ahora. Probablemente a fin de año. Después de la firma cené con la editora de la editorial. Su libro se está vendiendo increíblemente bien. Ya vamos por una segunda impresión. La editora brillaba de emoción. Nos encantaría firmarle un contrato a largo plazo. Estoy abierta a eso. Ah, y por cierto, una cadena de televisión quiere invitarla como invitada a un programa de viajes. ¿Le interesa? Un programa de televisión. Era una oportunidad que nunca había soñado. Podría intentarlo. Genial. Le paso su contacto. De vuelta en casa, publiqué fotos del evento de firma en redes sociales. Los comentarios llegaron rápido. Felicidades. ¿Cuándo estás libre para vernos? Te ves tan llena de energía estos días. Leyendo esos mensajes, una calidez cálida se extendió por mi pecho. Estos amigos que había conocido, todos después de que empezara mi nueva vida, les gustaba yo no por quién había sido, sino por quién era de verdad. Esa sensación era maravillosa. Justo mientras respondía comentarios sonó el teléfono. Era Carmen. Desde el divorcio rara vez me había contactado. Elena, leí tu libro. Su voz algo entrecortada. Está bellamente escrito. Gracias, mamá. ¿Cómo estás ahora? De verdad bien. ¿De verdad? ¿De verdad? Un largo silencio en la línea. Elena, a mamá le gustaría verte. Claro. ¿Cuándo? ¿Tienes tiempo? Mañana por la tarde. Sí. Al día siguiente por la tarde fui al piso de Carmen. Vivía en un pequeño apartamento dentro del complejo militar.
muy lejos de la gran villa que antes llamaba hogar. Mamá, ¿cuándo te mudaste aquí? Álvaro fue trasladado, así que me mudé. Me sirvió té. Vivir sola. Un lugar más pequeño es más fácil de manejar. ¿Trasladado? Álvaro había sido trasladado. ¿A dónde fue? No pude evitar preguntar. A un puesto fronterizo, muy remoto, dijo Carmen a mi lado. Dijo que quería un cambio de escenario. No pregunté más. A donde fuera Álvaro era asunto suyo. Ya no tenía nada que ver conmigo. Mamá, ¿cómo está tu salud? Estoy bien, solo. Te extraño a veces. Me miró, los ojos llenos de ternura. Elena. Mamá siempre ha querido decir que lo siento. ¿Sentir qué? Por no haber estado de tu lado. Sus lágrimas empezaron a caer. Entonces solo pensaba en Álvaro. No consideré cómo te sentías tú. Al oír eso, mis emociones eran complicadas. Mamá, no hiciste nada malo. Eres su madre. Estar a su lado era lo correcto. Pero tú también eres mi hija. Tomó mi mano entre las suyas. Los lazos de sangre no se pueden cortar, pero los sentimientos se pueden cultivar. Mamá por fin lo entiende. Necesitabas mi apoyo, incluso más que Álvaro. Los ojos se me nublaron. Mamá, Elena, sé que los dos nunca podréis volver a estar juntos. Y no voy a intentar persuadirte de lo contrario. Su voz se puso seria. Solo quiero que seas feliz, que vivas bien. Lo seré. Bien. Se secó las lágrimas. Ah, te hice sopa. Llévatela. Gracias, mamá. Al irme, Carmen me acompañó hasta la puerta. Elena, ven a visitar a mamá más seguido. Lo haré. Sentada en el taxi, mirando el recipiente térmico, en mis manos, una calidez silenciosa se extendió dentro de mí. Aunque estaba divorciada de Álvaro, Carmen todavía me trataba como a una hija. Esa sensación era preciosa. Un mes después, recibí la invitación de la cadena de televisión para participar en el rodaje de un programa de viajes. El equipo organizó que fuéramos a un pueblo en Yunnan, donde experimentaríamos la cultura local de primera mano. Varios otros invitados se unieron, todos profesionales destacados en distintos campos. Entre ellos había un joven llamado Iván Cortés, fotógrafo. Era callado, pero innegablemente hábil en su oficio. Señora Ruiz, leí su libro. Es de verdad maravilloso, dijo con timidez. Gracias. El rodaje fue bien. Juntos experimentamos las aguas termales de la región, probamos la cocina local, intentamos hacer artesanías tradicionales. Iván era notablemente considerado, siempre ayudándome en silencio a cargar cosas, recordándome que tuviera cuidado. Eres muy amable, dije con una sonrisa. Su rostro se sonrojó. No es nada. Después de terminar el rodaje cenamos todos juntos. Señora Ruiz, ¿qué otras aficiones tiene? Preguntó Iván. Leer, escribir, viajar. Hice una pausa para pensar. Ah, y me encanta el cine. A mí también me encanta el cine. Sus ojos se iluminaron. ¿Quizás podríamos ir a ver una película juntos alguna vez? Claro. De vuelta en Madrid, Iván de verdad cumplió e invitó a ver una película. Era una película de autor. La historia de una mujer que se reencuentra consigo misma. Después nos sentamos en un café a charlar. Fue una película muy interesante, dijo Iván. El viaje de la protagonista me recordó un poco a ti. ¿En qué sentido? También se alejó de una mala relación y empezó su vida de nuevo. Sonreí. Supongo que hay algunas similitudes. ¿Alguna vez extrañas tu vida antigua? ¿Extrañarla? ¿Lo pensé con cuidado? No, negué con certeza. Mi vida ahora es muchísimo mejor que antes. ¿Por qué? Porque ahora vivo para mí misma. Iván me miró, la admiración brillando en sus ojos. Eres de verdad valiente. No es valentía, es claridad. Desde ese día, Iván a menudo me invitaba a salir. Cine, librerías, museos, probar restaurantes nuevos. Era una persona genuinamente interesante, culto, elocuente, con un caudal de temas que compartir. Estar con él se sentía fácil,
ligero, agradable. Un día, su tono se volvió inesperadamente serio. «Hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué? ¿Estarías dispuesta a ser mi novia?» «Novia». Me tomó por sorpresa. Desde el divorcio, nadie me había confesado sus sentimientos así de formal. «Iván, ¿por qué te gusto?», pregunté, con curiosidad genuina. «Porque llevas luz», dijo, la voz sincera. «Una luz muy cálida. Hace que la gente quiera acercarse. Llevar luz». Era una forma interesante de decirlo. «Pero acabo de divorciarme. Probablemente no esté lista para una nueva relación», le dije con honestidad. «Está bien. Puedo esperar». Sonrió. «No es que tenga prisa». Mirando sus ojos, sinceros, me sentí profundamente conmovida. «Entonces, seamos amigos por ahora y veamos qué pasa». «Vale», asintió, feliz. Unos meses más pasaron y se publicó mi segundo libro, Libertad del alma. Ese libro trataba sobre mis reflexiones después del divorcio, sobre la independencia femenina, sobre la búsqueda de una misma. Recibió una respuesta incluso mejor que el primero. Muchas lectoras me escribieron diciendo que mi libro les había dado valor. «Profesora Elena, después de leer su libro decidí dejar a un hombre que no me amaba. Su experiencia me hizo entender que una mujer debe tener su propia carrera. Gracias por mostrarme que dejar a alguien no es lo aterrador. Perderse, una misma sí lo es». Leyendo esas cartas, sentí una sensación tranquila de consuelo. Si mis experiencias podían ayudar a otras mujeres, entonces mi dolor tenía sentido. Cerca de fin de año, recibí una llamada inesperada. «Señora Ruiz, soy médico del hospital. Su exesposo, Álvaro Duarte, resultó herido en servicio. Su estado es crítico y no logramos contactar a ningún familiar. ¿Podría venir?» Álvaro herido. El corazón se me tensó un momento, pero me calmé rápido. «Doctor, estamos divorciados. No soy su familia, pero es la única contacto que encontramos en su lista de emergencia. Todavía me tenía como contacto de emergencia. Me sorprendió. ¿Y su madre? No logramos contactarla. Dudé. ¿Cómo está? Crítico. Necesita cirugía, pero necesitamos que un familiar firme el consentimiento». Necesitaban que un familiar firmara. En un momento así, ya no era su familia. «Doctor, de verdad, no soy su familia. Por favor, intenten contactar a alguien más. Señora Ruiz, se lo suplico. Su estado es de verdad crítico ahora mismo». Al oír el tono suplicante del médico, algo se ablandó en mí. «Entiendo. Voy para...» «Oh, ya». Después de colgar me senté en el sofá, con la mirada perdida. Álvaro de verdad me había mantenido como contacto de emergencia. ¿Qué significaba eso? ¿Se olvidó de cambiarlo o lo dejó a propósito? Fuera cual fuera la razón, había una vida en juego. No podía quedarme sin hacer nada. Tomé un taxi de inmediato al hospital. Al llegar, el médico me llevó a la UCI. A través del cristal vi a Álvaro tendido en la cama del hospital, el rostro pálido, tubos entrando y saliendo de su cuerpo. Se veía terriblemente frágil. «Doctor, ¿qué le pasó exactamente?» «Hubo una explosión durante una misión. Múltiples heridas, pérdida severa de sangre», dijo el médico con gravedad. «Necesita cirugía inmediata, pero el riesgo es alto». «¿Cuáles son sus probabilidades?» 30%, 30%, tan bajo. El corazón se me hundió. ¿Y si no se opera? No sobrevivirá la noche. Me quedé en silencio. Fuera lo que fuera, Álvaro había sido mi esposo alguna vez. No podía simplemente verlo morir. «Firmaré». Después de firmar, los médicos prepararon la cirugía de inmediato. Me senté, fuera del quirófano a esperar, las emociones hechas un lío. Sería mentira decir que no estaba preocupada, pero tampoco era exactamente preocupación profunda. Era como sentir por un viejo amigo, esperando que estuviera a salvo, pero nada más.
La cirugía duró 6 horas. Durante ese tiempo, Iván vino a hacerme compañía y trajo comida. ¿Cómo supiste que estaba aquí?, pregunté. Lo publicaste en tus redes, dijo. Me preocupé de que estuviera sola, así que vine. Mirándola, preocupación en sus ojos, me sentí profundamente conmovida. Gracias. No hace falta. Para eso están los amigos. A las 3 de la madrugada la cirugía por fin terminó. El médico salió, una sonrisa cansada en el rostro. La cirugía fue exitosa. Está fuera de peligro. Al oír eso solté un largo suspiro de alivio. Gracias, doctor. Pero necesitará observación un tiempo. Nada de visitas por ahora. Asentí. Entiendo. Al salir del hospital, ya amanecía. Iván me llevó a casa en coche. El trayecto, silencioso todo el camino. ¿Todavía lo amas?, preguntó de repente, justo antes de llegar. Lo pensé. No, no lo amo. Entonces, ¿por qué fuiste al hospital? Porque soy una persona con conciencia. Sonreí, Iván. Salvarlo no significa que todavía lo ame. Solo significa que no quería ver una vida desaparecer. Él soltó un suspiro. Lo entiendo. No vas a malinterpretar nada por esto, ¿verdad? No, negó con la cabeza. De hecho, te admiro todavía más. Ahora. ¿Por qué? Porque eres amable, pero no tonta. Esa valoración me dejó bastante satisfecha. Amable, pero no tonta. ¿Eso era quién? Era ahora. Un mes después, recibí un mensaje de Álvaro. Gracias por salvarme la vida. No respondí. Unos días después llegó otro mensaje. Sé que no quieres verme, pero aún así quería decirte gracias. Seguí sin responder. Una semana después me escribió de nuevo. Vi una montaña nevada impresionante aquí en la frontera. Me recordó que una vez dijiste que querías ir a Tíbet. Cumpliste ese sueño. Me alegro por ti. Leyendo ese mensaje me sorprendí un poco. Todavía recordaba mi sueño de ir a Tíbet. Lo pensé un momento. Luego respondí con un solo mensaje. Gracias. Cuídate. Después borré su número. Ese fue nuestro último contacto. Desde ese punto, sin más lazos entre nosotros. Llegó la primavera y decidí ir a Tíbet una vez más. Esta vez no por trabajo, sino por completitud. Iván dijo que quería acompañarme y accedí. ¿Este viaje a Tíbet tiene algún significado especial?, me preguntó en el avión. Ninguno especial. Miré las nubes por la ventana. Solo quería verlo otra vez, sentir esa pureza una vez más. Entonces, ¿esto cuenta como un viaje juntos para nosotros? Supongo que sí. Sonreí. Nuestro primer viaje juntos. Espero que no sea el último. No lo será. Le tomé la mano. Hay tantos lugares a los que podemos ir juntos. Sonrió, los ojos llenos de ternura. El avión atravesó las nubes rumbo a las tierras altas nevadas. Miré las montañas, nevadas, acercándose fuera de la ventana. Y esta vez el corazón se sentía en paz. No venía a escapar de algo, venía a abrazar algo, a abrazar la libertad, a abrazar el amor, a abrazar la vida, a abrazar a la nueva yo. Fin.